Las polvorientas calles de Ouagadougou brillaban bajo el implacable sol de la tarde mientras 5 motocicletas rugían a través del centro de la ciudad. Sus motores resonaban en los edificios coloniales y las estructuras modernas que definían el horizonte de la capital. Los vendedores locales interrumpieron su regateo. Los niños dejaron de jugar. Incluso los perros callejeros parecían sentir que algo era diferente. Las motos eran costosas, máquinas extranjeras que brillaban como armas bajo la luz abrasante. Detrás de sus viseras oscuras, los motociclistas observaban la bulliciosa ciudad africana con evidente desdén. Su líder, un alto europeo con la piel curtida por el sol, aceleraba su motor deliberadamente en cada intersección. Este es el lugar donde se esconde el llamado revolucionario de África, se burló hacia sus compañeros a través del radio de su casco. Los otros motociclistas se rieron. Su arrogancia palpable mientras se deslazaban entre el tráfico con una audaz imprudencia. Habían viajado miles de millas con un único propósito: demostrar que los jóvenes líderes de África no eran más que palabreros. Las redes sociales los habían hecho famosos en casa por humillar a políticos y activistas de diferentes continentes. Ahora tenían en la mira al capitán Ibrahim Traoré, el hombre que se atrevió a hablar de la soberanía africana. Su plan era simple: desafiarlo públicamente, grabar su fracaso y transmitir al mundo la debilidad de África. La noticia ya había llegado al complejo presidencial a través de la red de ciudadanos leales que vigilaban las calles. El equipo de seguridad del capitán se tensó al recibir los informes sobre los provocadores extranjeros que se dirigían hacia el distrito gubernamental. Pero el propio Traoré permaneció tranquilo, sentado en su oficina sencilla, revisando planes de desarrollo para las comunidades rurales. Había enfrentado golpes de Estado, presiones internacionales y guerra económica. 5 motocicletas no iban a sacudir su determinación. Su asistente irrumpió por la puerta con noticias urgentes, pero el joven presidente simplemente asintió y continuó con su trabajo. El pueblo de Burkina Faso había aprendido a confiar en el juicio de su líder, incluso en las situaciones más inesperadas. A medida que las motocicletas se acercaban al área presidencial, comenzaron a formarse multitudes espontáneamente en las calles. Las mujeres del mercado abandonaron sus puestos, los estudiantes dejaron sus libros, y los trabajadores hicieron una pausa en su labor para presenciar lo que todos sentían sería un momento decisivo. Los motociclistas esperaban miedo o caos, pero en su lugar se encontraron rodeados de rostros calmados y vigilantes, que reflejaban generaciones de dignidad y orgullo. Ahora, sus motores parecían más pequeños, su valentía disminuida por la fuerza colectiva del pueblo burkinés. El desafío que pensaron sería fácil estaba a punto de convertirse en la lección más difícil de sus vidas. Los tradicionales tambores JBE del cercano centro cultural quedaron en silencio cuando la noticia se esparció como un incendio forestal por los barrios. Los niños corrían descalzos a través del polvo rojo, gritando «Letrón Leotard» a cualquiera que los escuchara. Las madres salieron de sus recintos, sus coloridos pañuelos en la cabeza captando la luz mientras protegían sus ojos para mirar hacia el boulevard principal. La radio local crujió con los informes, mientras los vendedores aseguraban rápidamente sus productos, sintiendo la electricidad en el aire. Incluso los ancianos que pasaban sus tardes jugando a las cartas bajo los árboles de baobab se pusieron de pie, con sus rostros curtidos serios. En cuestión de minutos, las calles, que estaban llenas del comercio diario habitual, se transformaron en ríos de ciudadanos curiosos y protectores. «Vienen aquí pensando que somos débiles», murmuró Amadou, un taxista que había estacionado su taxi amarillo para unirse a la creciente multitud. Sus palabras se difundieron entre las masas reunidas, traducidas a murdula y francés, a medida que la noticia se extendía a cada grupo étnico. Los estudiantes universitarios entrelazaron brazos con los vendedores ambulantes, creando una cadena humana improvisada a lo largo de la carretera. El aroma de carne asada de los puestos de comida cercanos se mezclaba con el polvo levantado por cientos de pies descalzos. Las mujeres comenzaron a cantar canciones tradicionales de resistencia, sus voces armonizando en el calor de la tarde. Los extranjeros esperaban encontrar una población dividida y aterrorizada, pero en su lugar, descubrieron una comunidad unida en su lealtad a su líder. Desde los balcones de los apartamentos y las azoteas, más ciudadanos aparecieron como centinelas vigilando su ciudad. Los niños trepaban las robustas ramas de los antiguos árboles que bordeaban la avenida, sus brillantes uniformes escolares creando manchas de color contra las hojas verdes.
Los tenderos bajaron sus persianas metálicas, pero se quedaron afuera, formando grupos protectores cerca de sus negocios. El sonido de las motocicletas que se acercaban se hizo más fuerte, pero en lugar de dispersarse, la multitud se apretó más. Incluso los vendedores ambulantes, que usualmente competían ferozmente por los clientes, ahora estaban hombro con hombro. Su presencia colectiva transformó la calle común en un escenario donde la dignidad africana ya sea se mantendría erguida o caería ante la burla extranjera. El aire vibraba de anticipación mientras los teléfonos inteligentes aparecían en cientos de manos, listos para documentar lo que estaba a punto de suceder. Los jóvenes que habían crecido escuchando historias de humillación colonial apretaron los puños, decididos a no ser testigos de una repetición de la historia. Las abuelas susurraban oraciones mientras mantenían los ojos fijos en el camino, donde pronto llegaría el desafío. Los motociclistas habían planeado aislar y avergonzar a un solo hombre, pero ahora se enfrentaban a una nación entera observando. Sus motores rugían más cerca, pero el sonido fue devorado por algo mucho más poderoso. La quieta fuerza de un pueblo que se negaba a ser intimidado. El escenario estaba listo, y África misma se había convertido en el público. Dentro de la modesta oficina presidencial, el capitán Ibrahim Traoré continuaba revisando informes agrícolas como si nada hubiera cambiado afuera. Su entrenamiento militar le había enseñado que el pánico era el mayor enemigo del adversario, y hoy no sería diferente. Los dedos del joven líder recorrían estadísticas sobre la producción de mijo, mientras su asistente caminaba nerviosamente junto a la ventana. «Mon capitán, ya casi están aquí», susurró el asistente. Pero Traoré simplemente asintió sin levantar la vista de sus papeles. Su calma no era indiferencia. Era la compostura calculada de alguien que entendía que el liderazgo significaba controlar la narrativa. El peso de las luchas de sus ancestros y las esperanzas de su pueblo descansaban sobre sus hombros, pero su rostro solo mostraba una serena confianza. «Diles al equipo de seguridad que retrocedan», instruyó Traoré tranquilamente, finalmente levantando los ojos de los documentos extendidos sobre su simple escritorio de madera. El rostro de su asistente mostró sorpresa, pero la expresión del capitán permaneció inmutable, firme como los antiguos árboles de baobab que salpicaban su tierra natal. Había enfrentado golpes de estado en la oscuridad, y había emergido, victorioso a través de la inteligencia más que de la fuerza. Y estos 5 extraños representaban solo otra prueba. Levantándose de su silla con lentitud deliberada, se enderezó en sus fatigues militares y miró su reloj. Un reloj simple, no los accesorios dorados que otros líderes preferían. Sus movimientos eran económicos, con propósito, como un maestro de ajedrez que ya había calculado el final del juego antes de que su oponente hiciera su movimiento inicial. Afuera, el rugido de los motores se hacía más cercano, pero adentro, solo el tic-tac de ese modesto reloj marcaba el paso del tiempo. El capitán caminó hacia su ventana y miró a la multitud reunida con orgullo paternal, viendo en sus rostros el reflejo de la resistencia de Burkina Faso. Estos eran los hijos de la revolución de Thomas Sankara, los descendientes de guerreros que resistieron la conquista colonial durante décadas. Pensó en las historias de su abuela sobre la lucha contra las fuerzas francesas, de cómo la dignidad no era algo que se pudiera dar o quitar, solo demostrar. Sus dedos tocaron inconscientemente la simple cruz que llevaba alrededor del cuello, un regalo de su madre, quien le enseñó que la fuerza venía de servir a los demás. Los motociclistas abajo aceleraron sus motores como bestias mecánicas, pero Traoré solo veía una oportunidad para mostrarle al mundo cómo era el verdadero liderazgo. Su desafío se convertiría en su momento de enseñanza. Su arrogancia se transformaba en la lección de África para el mundo. Apartándose de la ventana, el capitán tomó una decisión que resonaría a través de los continentes en cuestión de horas tras su ejecución. Abrió la puerta de su oficina y caminó hacia la escalera que lo llevaba al nivel de la calle, cada paso medido y seguro. Su equipo de seguridad trató de seguirlo, pero él levantó una mano gentil, deteniéndolos con solo una mirada que transmitía una certeza absoluta. El joven presidente había enfrentado rebeliones militares y presiones internacionales, con la misma determinación silenciosa que ahora lo llevaba hacia adelante. A medida que descendía hacia el enfrentamiento, los sonidos de la multitud y los motores se mezclaban en una sinfonía de anticipación. La historia recordaría este momento no por el desafío en sí,
sino por cómo África eligió responder a él, a través de la inquebrantable resolución de un solo hombre. Las 5 motocicletas formaron un semicírculo amenazante en la polvorienta plaza. Al desmontar sus jinetes con arrogancia teatral, su líder se quitó el casco, revelando su cabello rubio pegado por el sudor, y unos ojos que se habían acostumbrado a intimidar a hombres más pequeños en naciones más débiles. «Venimos por tu capitán», anunció en francés roto, con un tono de voz arrogante, propio de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales. La multitud se acercó más. Su silencio era más amenazante que cualquier grito. Mientras, los niños trepaban más alto en los árboles para ser testigos de este momento sin precedentes. Los periodistas locales se abrieron paso entre las masas. Cámaras listas para capturar lo que todos intuían, se convertiría en un material histórico. Esto ya no se trataba solo de 5 extranjeros y un líder africano. Se había convertido en una prueba de si la nueva África se sometería a los viejos patrones de humillación. ¿Crees que tu pequeña revolución impresiona a alguien?, continuó el motociclista líder, sacando su teléfono para transmitir en vivo el encuentro a sus seguidores europeos. Sus compañeros se rieron y aceleraron sus motores, creando nubes de polvo rojo que se posaron sobre la multitud observante como pintura de guerra. Pero la gente de Burkina Faso no se inmutó ni retrocedió. En su lugar, formaron círculos más compactos, su presencia colectiva transformando la plaza en algo que se asemejaba a un tribunal tradicional de justicia. Las mujeres del mercado comenzaron a tararear suavemente, un sonido que surgió de lo más profundo de sus pechos, un sonido que sus abuelas hacían al enfrentarse a los administradores coloniales décadas atrás. Los motociclistas esperaban miedo y sumisión, pero se encontraron rodeados por la quieta dignidad de personas que habían sobrevivido a algo mucho peor que la intimidación mecánica. Sus costosas máquinas de repente parecían pequeñas y ridículas frente a tal resolución unificada. Desde la entrada del edificio presidencial, el capitán Traore salió solo, con sus fatigues militares simples y sin adornos, en comparación con el llamativo equipo de cuero de sus desafiantes. El tarareo de la multitud cesó inmediatamente, reemplazado por un silencio tan profundo que incluso el ave urbana dejó de cantar en los árboles cercanos. La presencia del joven líder cambió la atmósfera por completo. Lo que había sido un circo de provocación extranjera de repente se convirtió en un solemne momento de orgullo nacional. Sus ojos recorrieron primero a los ciudadanos reunidos, reconociendo su lealtad con un leve asentimiento, antes de posarse sobre los 5 intrusos que se habían atrevido a perturbar la paz de su pueblo. Los motociclistas habían planeado hacerlo parecer débil, pero su calma y confianza los hizo parecer como niños haciendo berrinches en un espacio sagrado. La verdadera pregunta ahora no era si podían derrotarlo, sino si comprendían la magnitud de su error de cálculo. El sol de la tarde se posicionó directamente sobre ellos, proyectando sombras cortas que hicieron que el enfrentamiento se sintiera como el mediodía en una película del viejo oeste. Excepto que este escenario pertenecía a África. Vinieron buscando al capitán Ibrahim Traore, dijo el presidente en voz baja, su tono llevando fácilmente sus palabras a través de la plaza silenciosa sin necesidad de amplificación. Sus palabras eran simples, pero cargaban el peso de la soberanía, la dignidad de un continente que había sido subestimado demasiadas veces a lo largo de la historia. El motociclista líder dio un paso al frente de manera agresiva, pero algo en la mirada firme de Traore lo hizo detenerse en medio de su paso, de repente consciente de que ya no estaba en control de esta narrativa. La multitud contuvo el aliento, colectivamente, mientras los dos hombres se enfrentaban, representando no solo un conflicto personal, sino la eterna lucha entre el respeto y la arrogancia. En 60 segundos, el mundo aprendería cuál de las dos fuerzas era más fuerte. Entonces, eres el famoso revolucionario que piensa que puede cambiar África, dijo el motociclista líder, sonriendo con desdén, rodeando a Traore como un depredador evaluando a su presa. Sus botas crujían contra la tierra roja mientras hacía un gesto despectivo hacia el modesto edificio presidencial detrás de ellos. Hemos derribado a hombres más grandes que tú en 3 continentes, grabando cada momento para que el mundo vea su debilidad. Los otros motociclistas lo flanquearon en formación, sus costosos equipos brillando bajo el implacable sol del Sahel. Pero el capitán Traore permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas detrás de su espalda,
en una postura que sugería paciencia más que sumisión. La multitud observó este intercambio inicial con la intensidad de los espectadores, en un ritual sagrado, comprendiendo que las palabras determinarían la batalla antes de que comenzara cualquier enfrentamiento físico. Viajaron muy lejos para visitar Burkina Faso, respondió Drouet tranquilamente, su voz llevando el tono medido de alguien acostumbrado a dirigirse tanto a soldados como a civiles. Tal vez deberían haber pasado ese tiempo aprendiendo sobre el pueblo al que vinieron a desafiar, en lugar de asumir que seríamos blancos fáciles. Su francés era perfecto, su inglés igualmente fluido, recordándole a todos los presentes que no se trataba de un hombre fuerte sin educación, sino de un líder que imponía respeto a través de la inteligencia. La confianza del motociclista, líder, vaciló momentáneamente al darse cuenta de que su oponente no se dejaría provocar por la ira ni por acciones imprudentes. Alrededor de la plaza, los ancianos asentían con aprobación, mientras los jóvenes levantaban sus teléfonos, ya sintiendo que su presidente estaba controlando la narrativa. Los provocadores extranjeros esperaban fanfarronadas y amenazas, pero se encontraron frente a algo mucho más peligroso: un liderazgo genuino, respaldado por un apoyo popular inquebrantable. No necesitamos aprender nada sobre los débiles dictadores africanos, intervino otro motociclista, acelerando agresivamente su motor para enfatizar su insulto. El sonido resonó en los edificios circundantes, pero en lugar de intimidar a la multitud, solo enfatizó la dependencia del extranjero en el ruido mecánico en lugar de en el contenido. La expresión de Drouet no cambió, aunque varios ciudadanos avanzaron de manera protectora, su movimiento fluido y coordinado sin ninguna señal aparente. Los dictadores gobiernan a través del miedo, observó el capitán en voz baja, sus palabras cortando el ruido del motor como una espada a través de la seda. Los líderes sirven a través del amor, y el amor hace a las personas muy fuertes cuando se les amenaza. La simple declaración cayó como una bomba filosófica, exponiendo la diferencia fundamental entre las dos visiones del mundo que se enfrentaban. En la polvorienta plaza, el motociclista líder, se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla verbal, y decidió escalar hacia la intimidación física, acercándose lo suficiente como para invadir el espacio personal de Drouet. Ya basta de hablar, hombrecito. Te retamos a que demuestres que África no son solo palabras vacías y promesas, rotas como siempre. Su aliento olía a alcohol y arrogancia mientras se erguía sobre el líder africano, que era ligeramente más bajo, esperando sumisión o al menos retirada. Pero Drouet simplemente sonrió, no burlonamente, sino con la serena confianza de alguien que había enfrentado a rebeldes armados en golpes de estado a medianoche. Está bien, dijo suavemente, mirando su simple reloj con una precisión deliberada, mientras la multitud contenía la respiración. ¿Quieres ver la fuerza africana en 1960 segundos? Acepto tu desafío, pero recuerda, fuiste tú quien pidió esta demostración. El destino ya estaba sellado, y hasta el viento de la tarde parecía detenerse en anticipación de lo que seguiría. 60 segundos, anunció el motociclista líder, en voz alta, sacando su teléfono para grabar lo que esperaba fuera la humillación de Drouet para su audiencia en línea. Sus compañeros formaron un círculo más estrecho, sus chaquetas de cuero crujían mientras se preparaban para lo que suponían sería una victoria fácil. El sol de la tarde parecía intensificarse, proyectando sombras marcadas a través de la plaza, mientras la multitud reunida se acercaba sin emitir sonido alguno. El capitán Drouet simplemente asintió y miró su reloj. Su comportamiento tranquilo e inalterado. A pesar de enfrentarse a 5 hombres que habían cruzado continentes para destruir su reputación. Comienza tu cuenta regresiva, dijo en voz baja. Su tono llevaba una nota de determinación que hizo que incluso sus desafiantes se detuvieran momentáneamente. El peso del momento se asentó sobre todos los presentes, como el aire denso antes de una tormenta, cargado de posibilidad y peligro. 59, 58, 57. Los motociclistas cantaban al unísono, sus voces resonando en los edificios circundantes mientras los teléfonos inteligentes aparecían por toda la multitud. Las mujeres del mercado apretaban más sus coloridos pañuelos, mientras los niños en los árboles se inclinaban hacia adelante para no perder detalle de la dramática escena que se desarrollaba. Los extranjeros esperaban pánico o preparación desesperada. Pero Trare permaneció perfectamente inmóvil. Su respiración
estable y sus ojos enfocados en algo más allá de sus desafíos inmediatos. Alrededor de la plaza, los ciudadanos de Ouagadougou eran testigos de lo que se sentía como un momento sagrado en la joven historia de su nación. Incluso los sonidos urbanos del tráfico y el comercio parecían desvanecerse, dejando solo la cuenta regresiva y el latido colectivo de un pueblo observando cómo su líder enfrentaba la prueba definitiva. El número disminuía con precisión mecánica, pero el tiempo mismo parecía ralentizarse bajo el peso de la anticipación. 45, 44, 43. La confianza de los motociclistas comenzó a vacilar ligeramente cuando notaron la calma inusual de la multitud y la total falta de preparación visible de su objetivo. Las manos de Trouet permanecieron entrelazadas detrás de su espalda, su porte militar inalterado como si estuviera revisando tropas en lugar de enfrentarse a un desafío físico. La voz del motociclista líder se volvió más fuerte para compensar su creciente incomodidad, pero la serenidad del capitán solo se hizo más pronunciada con cada segundo que pasaba. A su alrededor, el polvo rojo de la plaza parecía brillar, con la luz de la tarde, transformando el espacio ordinario en una arena donde la dignidad misma estaba siendo ponderada y medida. Los provocadores europeos habían planeado este momento durante meses, pero de repente se dieron cuenta de que no tenían idea de lo que su oponente pensaba hacer. La cuenta regresiva continuó, pero la iniciativa de alguna manera se había desplazado sin que nadie entendiera exactamente cuándo o cómo. 30, 29, 28. La fase final comenzó con los motociclistas reubicándose para una mayor intimidación, pero sus movimientos ahora parecían torpes en comparación con la quietud de Trouet. La respiración colectiva de la multitud creó un ritmo sutil que coincidía con la cuenta regresiva, como si toda la nación estuviera preparándose para exhalar al unísono. Los vendedores ambulantes que habían cerrado sus puestos permanecieron con los brazos cruzados, sus rostros reflejando el orgullo silencioso de personas que habían elegido sabiamente a su líder. El capitán finalmente se movió, pero solo para revisar su reloj una vez más, con la precisión casual de alguien que ya había calculado todas las variables. «Quedan 10 segundos», observó tranquilamente, su voz cortando el creciente canto frenético de los motociclistas como un cuchillo, atravesando la tela. El enfrentamiento estaba a punto de estallar en acción, pero todos los presentes sintieron que el resultado ya había sido decidido por fuerzas mucho mayores que la simple fuerza física. Cuando la cuenta regresiva llegó a los 15 segundos, el capitán Trouet levantó su mano derecha con el movimiento fluido de un director de orquesta comenzando una sinfonía. El gesto fue tan simple, tan discreto, que los motociclistas inicialmente lo desestimaron como un movimiento nervioso de su objetivo intimidado. Pero la multitud lo entendió de inmediato, y lo que sucedió a continuación sería reproducido en plataformas de redes sociales a través de 6 continentes en cuestión de horas. Desde todas las direcciones, callejones, puertas, azoteas y calles laterales, las unidades élite militares de Burkina Faso emergieron con la silenciosa precisión de sombras que se materializan al atardecer. No eran guardias ceremoniales, sino soldados curtidos en combate que habían luchado junto a su capitán en combates reales, hombres que se movían como una poesía mortal. Las sonrisas arrogantes de los extranjeros desaparecieron al encontrarse, rodeados por 30 profesionales armados que habían aparecido como si fueran invocados desde la misma tierra africana. 5, 4, 3. La voz del motociclista líder se quebró cuando las armas automáticas aparecieron en las manos firmes alrededor del perímetro de la plaza. Los soldados no apuntaron sus armas de manera agresiva. Simplemente las sostuvieron, con la competencia casual de expertos que nunca habían necesitado probar su letalidad a través de teatralidades. El reloj del capitán Trare mostraba exactamente 60 segundos cuando bajó su mano, y en ese instante, cada motor de motocicleta se apagó simultáneamente. Los motociclistas giraron descontroladamente, dándose cuenta de que sus máquinas habían sido desactivadas electrónicamente por los bloqueadores militares que nunca vieron ser activados. 2, 1. Trouet terminó la cuenta regresiva él mismo, su voz llevando la tranquila autoridad de alguien que acababa de impartir una lección magistral en preparación y superioridad táctica. El silencio que siguió fue ensordecedor. No motores, no amenazas. Solo el sonido de 5 extranjeros respirando pesadamente en el aire delgado del Sahel. «Caballeros»,
dijo el capitán con tono conversacional, finalmente moviéndose de su posición por primera vez desde que salió del edificio. Desafiaron la fuerza africana y recibieron una respuesta africana. Sus soldados permanecieron inmóviles, pero su presencia transformó la plaza en una demostración militar más efectiva que cualquier desfile o ceremonia. El motociclista líder abrió la boca para protestar, pero se encontró mirando los ojos de hombres que realmente habían luchado en guerras en lugar de simplemente hablar sobre luchar. Alrededor del perímetro, los ciudadanos comenzaron a aplaudir lentamente, el sonido creciendo como un trueno que se acerca, mientras eran testigos de la brillante exhibición táctica de su líder. Los extranjeros habían traído motocicletas y actitud a un concurso con alguien que comandaba lealtad genuina y experiencia militar profesional. Su humillación fue completa antes de que siquiera entendieran lo que había sucedido con su provocación cuidadosamente planeada. El costoso equipo de los motociclistas de repente parecía disfraces usados por actores que habían olvidado sus líneas en una obra que nunca entendieron. Sus teléfonos grabaron nada más que su propia derrota. Sus seguidores en redes sociales presenciaron no la debilidad africana, sino la necedad europea transmitida en tiempo real. El capitán Trowe se acercó al líder desafiante con el mismo paso tranquilo que había mantenido durante toda la confrontación, deteniéndose lo suficientemente cerca para hablar sin elevar la voz. «Tienen 60 segundos para abandonar nuestro país», dijo tranquilamente. La ironía no pasó desapercibida por nadie presente en la plaza. Sus motocicletas se reiniciarán en el aeropuerto, y mis soldados los escoltarán hasta allí para asegurar su partida segura. La lección estaba completa. Habían llegado buscando humillar a África, pero en su lugar descubrieron que la verdadera fuerza no necesitaba anunciarse. Simplemente actuaba cuando el momento requería un liderazgo decisivo. Su desafío duró exactamente 60 segundos, y su derrota duraría para siempre. Los 5 motociclistas permanecieron en silencio atónito, mientras la realidad de su situación se hundía en ellos como piedras cayendo en aguas profundas. El teléfono de su líder temblaba en sus manos, aún transmitiendo en vivo su humillación a miles de seguidores que esperaban presenciar la debilidad africana. En su lugar, su audiencia vio cómo la arrogancia europea se desmoronaba en tiempo real, mientras los profesionales militares mantenían sus posiciones con una autoridad casual alrededor de la Plaza Dot. Las costosas motocicletas permanecían en silencio e inactivas, sus superficies cromadas reflejando el sol de la tarde como espejos de derrota. Esto no debería haber pasado, susurró uno de ellos, su voz apenas audible sobre el murmullo creciente de satisfacción de la multitud. Los extranjeros que habían viajado a través de continentes para probar su superioridad, ahora parecían niños que se habían adentrado en una conversación de adultos que no podían comprender. Los soldados del capitán Trare comenzaron a moverse con eficiencia entrenada, formando una formación de escolta que era simultáneamente respetuosa y absolutamente no negociable. La multitud se apartó para crear un camino claro hacia la carretera del aeropuerto, con sus rostros mostrando no ira, sino la tranquila satisfacción de las personas que habían presenciado la justicia servida con dignidad africana. Su equipaje será entregado en el aeropuerto, informó un teniente a los motociclistas en perfecto inglés, su tono educado pero firme como el granito. El motociclista líder intentó salvar algo de dignidad al intentar encender su moto, pero el motor permaneció muerto. Un recordatorio mecánico de lo completamente que habían sido superados. Los vendedores ambulantes comenzaron a reabrir sus puestos. Los niños descendieron de los árboles, y la vida normal continuó alrededor de los provocadores derrotados. Su presencia había interrumpido brevemente el ritmo de Ouagadougou, pero el latido de la ciudad nunca realmente vaciló bajo su intimidación amateur. Teníamos seguidores, partidarios. Esto lo arruinará todo, murmuró otro motociclista mientras eran guiados hacia los vehículos militares que los transportarían a su salida forzada. Su imperio en redes sociales, construido sobre la humillación de naciones más pequeñas, de repente se sentía tan frágil como su confianza rota en esta polvorienta plaza africana. Los ciudadanos que observaban su retirada no mostraron crueldad, solo el orgullo natural de un pueblo que había visto a su líder manejar las amenazas externas con inteligencia en lugar de violencia. Los jóvenes que habían crecido escuchando historias de humillación colonial, ahora tenían su propia historia, que contarles a sus hijos sobre el día en que África dijo basta.
Las mujeres comenzaron a cantar canciones tradicionales de victoria, sus voces elevándose como incienso en el aire de la tarde. La derrota de los extranjeros fue completa, pero fue administrada con la dignidad que separa la civilización de la mera conquista. Mientras el convoy militar se preparaba para escoltar a los motociclistas humillados hasta el aeropuerto, el capitán Trare se dirigió a su gente por última vez desde el centro de la plaza. Hoy probamos que la fuerza no proviene de los motores ni de la arrogancia, sino de la unidad y la preparación, dijo, sus palabras resonando a través de la multitud como semillas llevadas por el viento favorable. La multitud estalló en celebración, pero era una alegría medida. La satisfacción de un pueblo que había presenciado liderazgo en lugar de mera victoria. Los motociclistas subieron a los vehículos militares con la cabeza agachada. Su costoso equipo ahora parecía disfraces de una actuación fallida. Sus teléfonos siguieron grabando, pero ahora documentaban no la debilidad africana, sino su propio error de cálculo ante el mundo. En pocas horas, su humillación se convertiría en un símbolo de cómo la nueva África respondió a los viejos patrones de desprecio con inteligencia, dignidad e inquebrantable determinación. En minutos después de que terminara el enfrentamiento, los videos grabados con teléfonos inundaron las plataformas de redes sociales a través del continente africano como incendios digitales extendiéndose por la sabana seca. Los estudiantes universitarios en Lagos compartieron clips con sus compañeros. Los comerciantes del mercado en Accra enviaron imágenes a los grupos familiares de WhatsApp, y los clientes de cafés en Nairobi se agruparon alrededor de las pantallas de los portátiles para ver el momento una y otra vez. El hashtag 60 segundos de dignidad comenzó a ser tendencia en 12 idiomas, mientras millones de africanos se encontraban viendo sus propios sueños reflejados en la tranquila demostración de fuerza del capitán Trare. Los presentadores de noticias en Dar interrumpieron la programación regular para mostrar las imágenes, mientras que los locutores de radio desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo ponían fragmentos de audio de las canciones victoriosas de la multitud. La historia trascendió fronteras, idiomas y diferencias políticas, convirtiéndose en un momento continental de orgullo compartido que recordó a todos por qué la soberanía importaba. Incluso las comunidades de la diáspora en Londres, París y Nueva York hicieron una pausa en sus vidas ocupadas para ver cómo África se mantenía erguida a través de la brillante respuesta táctica de un solo hombre. Los seguidores originales europeos de los motociclistas fueron testigos de la humillación de su héroe en tiempo real. Pero los espectadores africanos vieron algo mucho más significativo desarrollándose ante sus ojos. Así es como respondemos ahora al desprecio, publicó una joven de Abiyán. Su comentario recibió miles de me gusta. En minutos. Los medios de comunicación tradicionales, a través del continente, recogieron la historia, con periodistas experimentados, reconociendo las implicaciones más profundas de lo que había ocurrido. En la polvorienta plaza de Ouagadougou. Las imágenes mostraban no solo una defensa exitosa contra la provocación, sino una lección magistral de liderazgo que combinaba preparación, inteligencia y autoridad moral. Las celebraciones en las calles estallaron espontáneamente en varias capitales africanas, mientras la gente se reunía para ver los videos en pantallas comunitarias y dispositivos móviles. Los 5 extranjeros habían planeado transmitir la debilidad africana, pero en su lugar proporcionaron al mundo pruebas irrefutables de la fuerza, unidad y sofisticación táctica de África. Las cadenas de noticias internacionales lucharon por enmarcar la historia. Sus narrativas habituales sobre la inestabilidad africana fueron destrozadas por imágenes de soldados disciplinados y liderazgo digno. La BBC, CNN y France 24 se encontraron reportando sobre la competencia africana, en lugar de crisis. Sus corresponsales se apresuraban a explicar cómo un simple desafío había revelado una coordinación militar tan impresionante. Los analistas de redes sociales señalaron que la historia se compartía más frecuentemente por los usuarios africanos que cualquier evento político en la memoria reciente, sugiriendo un hambre por una representación positiva que había sido largamente ignorada. Expertos académicos en política africana comenzaron a escribir artículos sobre la doctrina Trowe, de responder a la presión externa a través de una fuerza tranquila, en lugar de agresión reactiva.
La demostración número 62 del capitán se había convertido, sin querer, en una estrategia de comunicación que otros líderes africanos estudiarían y potencialmente emularían. Los comentaristas europeos se encontraron en la incómoda posición de explicar por qué los representantes de su continente se habían comportado tan mal en la televisión internacional. Desde Johannesburgo hasta Khartoum, la historia se convirtió en tema de conversación en taxis, mercados y cenas familiares, ya que los africanos comunes experimentaron un aumento del orgullo continental que no habían vivido en décadas. Los padres mostraron las imágenes a sus hijos como ejemplo de cómo enfrentar a los matones con inteligencia, en lugar de ira, mientras que los adolescentes crearon memes celebrando la energía del papá africano, que se volvieron virales a través de múltiples plataformas. El video había capturado algo más profundo que un momento político. Había documentado el surgimiento de un nuevo tipo de liderazgo africano que se negaba a ser intimidado o disminuido. Los líderes regionales tomaron notas en silencio sobre el enfoque de Trowe, reconociendo que su método había atraído más atención internacional positiva que años de diplomacia tradicional. El capitán había transformado una humillación potencial en una celebración continental, demostrando que la respuesta correcta en el momento adecuado podía cambiar narrativas que habían persistido durante generaciones. África estaba observando, aprendiendo y sintiéndose orgullosa de sí misma de una manera que pocos momentos políticos habían logrado. 6 meses después de la 62ª confrontación, las misiones diplomáticas a través de 3 continentes actualizaban en silencio sus informes sobre cómo interactuar con los líderes africanos. Las imágenes de la respuesta magistral del capitán Trowe se habían convertido en una visualización obligatoria en los programas de formación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Un estudio de caso sobre cómo subestimar la inteligencia africana podía resultar en un bochorno internacional. Los políticos europeos que antes desestimaban la soberanía africana se encontraron hablando con más cuidado sobre los asuntos continentales, conscientes de que sus palabras podrían ser escrutadas por poblaciones que habían sido testigos de cómo la fuerza triunfaba sobre la arrogancia. Los 5 motociclistas habían creado inadvertidamente un punto de referencia para el respeto que influiría en las relaciones internacionales durante los próximos años. Su humillación se había convertido en una advertencia susurrada en círculos diplomáticos. África ya no era un continente de blancos fáciles. La tranquila demostración de preparación del capitán había redefinido cómo el mundo percibía el liderazgo africano. Un video viral a la vez. Los jóvenes militares de toda África incorporaron el incidente de Ouagadougou en sus currículos de estudios estratégicos, analizando cómo la guerra psicológica podía ser derrotada a través de una planificación superior y autoridad moral. Los candidatos a oficiales estudiaron las imágenes fotograma a fotograma, observando cómo los soldados de Trowe habían aparecido con un tiempo y posicionamiento perfectos, lo que sugería meses de preparación para escenarios que sus instructores nunca habían considerado antes. El enfoque del capitán se convirtió en un modelo para manejar provocaciones externas. Mantén la calma, demuestra fuerza a través de la competencia, y deja que los atacantes se derroten a sí mismos a través de su propia arrogancia. Los blogs y revistas militares publicaron análisis detallados de la brillantez táctica mostrada, en esos cruciales 60 segundos, elevando el encuentro de una confrontación callejera a una obra maestra estratégica. Los ministros de defensa de los países vecinos solicitaron discretamente informes sobre las capacidades de respuesta rápida de Burkina Faso, reconociendo la excelencia cuando la vieron. El simple gesto con la mano que había convocado a 30 soldados de élite se convirtió en una leyenda entre los profesionales militares africanos que entendían los años de entrenamiento que tal precisión requería. El impacto económico sorprendió a los observadores internacionales, ya que el turismo a Burkina Faso aumentó dramáticamente con los visitantes queriendo ver la plaza donde la dignidad africana había sido defendida tan elocuentemente. Los emprendedores locales crearon paquetes turísticos de 60 segundos que incluían la zona presidencial y actuaciones culturales tradicionales que celebraban la resistencia y la soberanía. Delegaciones comerciales de otros países africanos llegaron buscando asociaciones con un país cuyo liderazgo había demostrado tal competencia impresionante bajo presión. Las consultas de inversión aumentaron cuando las empresas internacionales reconocieron que un liderazgo estable e inteligente creaba condiciones favorables para relaciones económicas a largo plazo. La demostración de fuerza del capitán se había convertido inadvertidamente en un anuncio de las capacidades de su nación,
atrayendo recursos y atención que los esfuerzos diplomáticos tradicionales habían luchado por conseguir. Los vendedores, ambulantes en la plaza, aún señalaban el lugar exacto donde ocurrió la confrontación. Su orgullo evidente mientras contaban la historia a los visitantes curiosos de todo el mundo. Hoy, la frase 60 segundos lleva un significado especial en toda África, simbolizando cómo el liderazgo auténtico puede transformar rápidamente la humillación en triunfo a través de la preparación y el principio. Los niños juegan recreando el momento con amigos, tomando turnos para ser el capitán tranquilo que engaña a los matones extranjeros mediante la inteligencia en lugar de la violencia. La historia se ha convertido en parte del folclore africano contemporáneo, transmitida no a través de antiguas tradiciones orales, sino a través de las modernas redes sociales que preservan cada detalle para que las futuras generaciones lo estudien y celebren. El legado del capitán Traoré va mucho más allá de esa única confrontación. Demostró que los líderes africanos pueden comandar respeto a través de la competencia, en lugar de comprometerse mediante la sumisión. Los 5 motociclistas habían buscado disminuir a África, pero en su lugar le ofrecieron al continente un ejemplo perfecto de cómo la fuerza, la dignidad y una preparación inteligente pueden derrotar cualquier forma de arrogancia externa. Su desafío duró 60 segundos, pero el respeto que generó por el liderazgo africano perdurará por generaciones. En 60 segundos, el capitán Traoré demostró que la verdadera fuerza proviene de la preparación, no de la provocación. 5. Motociclistas arrogantes aprendieron que la nueva generación de líderes africanos no se dejará intimidar ni humillar. ¿Qué opinas de esta demostración de dignidad africana? Suscríbete para más historias inspiradoras y comparte tus pensamientos en los comentarios abajo.